Un poco más temprano, los negociadores comerciales de Estados Unidos, México y Canadá concluyeron en Washington la primera ronda de renegociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, con el intercambio de propuestas a ser analizadas por los tres países. Vámonos a Washington con el periodista Ariel Musatzos. ¿Cómo estás, Ariel? Qué gusto saludarte, Pascal, la Tilga, al auditorio. Buenos días. ¿Qué balance hacer de esta primera ronda, Ariel? Yo creo que fue una primera ronda en donde Canadá fue muy estudioso, salió a ver lo que había. México, pues un poco más proactivo porque evidentemente tiene más interés o más que perder, por así decirlo. Y en el caso de Estados Unidos, ellos salieron con todo, con una posición muy dura y con las cosas que quieren ver en el tratado. Hay tres cuestiones fundamentales. Tienen un déficit, Estados Unidos, un déficit comercial con México de alrededor de 64 mil millones de dólares cada año, mientras que con Canadá es de 11 mil. Lo que Trump no dice es que el déficit de Estados Unidos con China es de más de 400 mil millones de dólares. Pero bueno, ocupándonos del área NAFTA, ese es quizá el objetivo mayor de Estados Unidos, reducir el déficit, y eso se puede hacer de dos formas, como Estados Unidos lo quiere hacer, que es limitando las exportaciones de México y Canadá, cosa que no es congruente con el espíritu y con la intención de un tratado de libre comercio, o bien aumentando el comercio como quieren México y Canadá, que por cierto han salido pues muy de la mano en términos de posiciones en estas negociaciones. Las otras dos cuestiones son el famoso capítulo 19, que sí se trató, había habido ahí algunas dudas, pero sí se trató, se puso sobre la mesa, que son las controversias por antidumping, que es esta estrategia, digamos, artificial para reducir los precios por debajo del mercado de algunos productos y hacerlos más competitivos. Estados Unidos quiere ahí tener como mayor mano, mayor personalidad para resolver esas controversias y que no se resuelvan en el seno del tratado. Y luego, en tercer lugar, la cuestión de las reglas de origen. El porcentaje que los productos que se comercian en el área NAFTA tienen de componentes hechos en Norteamérica, en Estados Unidos, México o en Canadá. Estados Unidos quiere elevar ese porcentaje, no sabemos aún a cuánto, pero muchos dirían que eso es positivo, pues porque obviamente tendrían más componentes hechos en nuestra región, y la verdad es que no es tan simple. Puede eso subir los precios. Por ejemplo, en el caso de los automóviles, el porcentaje de regla de origen es 62.5%. Todo lo que esté por debajo de eso paga aranceles, todo lo que esté por encima de eso no paga aranceles ni ningún otro tipo de impuestos, porque se considera que la mayoría está hecho en el área NAFTA, pero eso elevaría los costos de manufactura, de producción. Y Estados Unidos quiere agregar una cosa más que es, ya han dicho Canadá y México, inaceptable, que es agregar un porcentaje también, o sea, un doble porcentaje, diciendo que este porcentaje debería provenir de componentes hechos exclusivamente en Estados Unidos, cosa que no tiene precedente en ningún tratado comercial, porque sería a todas luces inequitativo para los otros socios, es decir, para México y para Canadá. Yo creo que esto es, en pocas palabras, un balance de cómo se dieron las negociaciones. Esto fue una primera aproximación. Evidentemente es buena noticia que hayan salido ayer como un comunicado conjunto, porque quiere decir que no están en ánimo de separar posiciones aún, pero las cosas todavía están muy al principio, faltan 6 rondas al menos, Pascal. Pues bien, Ariel, y justamente, por lo menos de acuerdo con la información que había originalmente, pues se adelantó la segunda ronda a celebrarse en México, y por lo mismo las otras rondas parece que sí traen prisa a los equipos negociadores. Sí, ayer en el comunicado conjunto dijeron que querían hacer las negociaciones de dos maneras, ambiciosas y aceleradas. Entonces, se anticipaban en primera instancia 3 rondas este año, 4, así como va a ser una ronda en México a principios de septiembre, la otra ronda en Canadá a finales de septiembre, y la otra ronda en Estados Unidos, aquí en Washington otra vez, a principios de octubre, y de ahí probablemente haya 1 o 2 rondas más antes de que acabe el año, porque la intención es terminar antes de los procesos políticos del año que entra para Estados Unidos y para México, sobre todo elecciones presidenciales en julio, que ya esté el tratado, o por lo menos el borrador final, pues pasado a los correspondientes instancias legislativas de cada país.
Pues muy bien, Ariel, te agradezco mucho estos minutos desde Washington. Un fuerte abrazo. Gracias a ti, abrazo y buenos días al auditorio. Gracias, el periodista Ariel Mousatzos desde la ciudad de Washington.